Nació niñera consoló a una niña aterrorizada en el parque, sin saber que su padre era un millonario CEO. Papá soltero. El sol comenzaba su lento descenso sobre la ciudad, proyectando suaves rayos dorados sobre el pasto del parque Chapultepec. Liliana se sentó sola en una banca desgastada cerca del lago de los patos. Un lonche envuelto en papel estraza a su lado, apenas tocado. Un libro de bolsillo usado descansaba en su regazo, con las páginas dobladas y familiares, pero sus ojos no habían avanzado más allá del mismo párrafo en 10 minutos. Estaba cansada, no solo por el largo día persiguiendo a niños pequeños y limpiando manchas de atole de las paredes, sino por el estrés incesante de su vida. La condición cardíaca de su abuela significaba medicamentos constantes y visitas al hospital. Las cuentas se acumulaban cada semana. Ser niñera freelance pagaba poco, y aunque amaba a los niños, el amor no pagaba las recetas. Este momento, sentada en el parque al borde de la tarde, era todo lo que se permitía. Unos minutos de tranquilidad antes de ir a casa a cocinar la cena, llamar a la farmacia y decidir qué cuenta podía pagar tarde. Arrancó un pedazo de su torta y se lo tiró a una paloma. Fue entonces cuando lo oyó. Un sollozo suave, roto, no el quejido de un niño caprichoso o un berrinche. Era crudo, aterrorizado. Se puso de pie, alerta, y siguió el sonido hacia un grupo de arbustos. Allí, bajo la amplia sombra de un viejo ahuehuete, la vio. Una niña pequeña, no más de 5 años, acurrucada en sí misma, aferrando un conejo de peluche gris. Su cabello era un enredo, sus mejillas surcadas de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos ya estaban secos, demasiado asustados para llorar más. Liliana se agachó a unos metros, su voz baja y calmada. «Hola, chiquita. ¿Estás perdida?» No hubo respuesta. La niña apretó más el conejo. Liliana no insistió. Sabía lo suficiente sobre el miedo para reconocer cuando las palabras no ayudaban. Se sentó en el pasto cerca, no demasiado. De su bolso sacó un paquetito de galletas. «¿Sabes?», dijo con gentileza. «Una vez conocí a un gatito que se perdió en un parque grande. Estaba asustado también. Pero alguien lo encontró, le dio galletas y le dijo que estaba bien tener miedo». Los ojos de la niña se dirigieron hacia ella solo un vistazo, pero suficiente. Liliana abrió las galletas y las colocó al alcance. «¿Quieres una?». Pasó un momento. Luego, lentamente la niña extendió la mano y tomó una. «¡Qué gatito tan valiente!». Liliana sonrió. Se sentaron así en silencio. Liliana le dio una botella de agua y le enseñó un juego de respiración. Respiraciones de león, inhalaciones grandes, exhalaciones lentas. La niña la copió, temblorosa al principio, luego más calmada. «¿Cómo se llama tu conejito?», preguntó Liliana. «Mimi», susurró la niña. «Bueno, Mimi tiene mucha suerte de tenerte». La niña dio un pequeño asentimiento, luego se acercó más. Sin decir nada, se acurrucó al lado de Liliana. Liliana la rodeó gentilmente con un brazo, instintivamente. El temblor de la niña se calmó. Se aferró al suéter de Liliana como a un salvavidas. Liliana se inclinó susurrando. «Mira, los gatitos perdidos no se quedan perdidos para siempre». Entonces vinieron los pasos, rápidos, desesperados. Liliana miró hacia arriba justo cuando un hombre surgió del sendero, desaliñado, frenético. Su pecho subía y bajaba mientras sus ojos se escaneaban el claro. Y entonces los vio. Se congeló, su mirada fija en la niña en los brazos de Liliana, su aliento atrapado en la garganta. Por unos largos segundos no habló, no se movió. La niña no se inmutó. Ella miró a Liliana, preguntó en voz baja. El hombre asintió, avanzando. «Susana. Se llama Susana. Se me escapó. Me volteé por un segundo y...». Se detuvo, su voz quebrándose. «Estaba asustada»,
dijo Liliana con gentileza. Él se arrodilló a su lado. Ella no ha dejado que nadie la abrace así. No desde... Tragó saliva. Desde que su mamá se fue. Ante eso, Susana se movió. Sus ojos encontraron los de él, vacilantes. Luego, lentamente extendió una mano hacia él mientras aún se aferraba a Liliana. Él tomó su mano, sus dedos temblando. «Gracias», susurró, su voz gruesa. «Ni siquiera sé tu nombre, pero gracias». Liliana miró hacia abajo a la niña, aún acurrucada en su regazo, a la forma en que se inclinaba hacia el calor, confiando. Algo se removió dentro de ella. Algo protector, maternal. «Me llamo Liliana», dijo en voz baja, «y creo que tu hija es un gatito increíblemente valiente». «Me llamo Jaime», dijo el hombre, aún arrodillado al lado de Liliana y la niña. «Y esta es Susana, mi hija». Susana no levantó la cabeza. Se quedó acurrucada contra Liliana, aferrando a Mimi el conejo y el suéter de Liliana como si ambos fueran salvavidas. La voz de Jaime tembló. «No puedo agradecerte lo suficiente. Yo nunca he estado más aterrorizado en mi vida». Liliana ofreció una sonrisa gentil. «Estaba asustada», dijo suavemente. «Solo hice lo que cualquiera debería, pero Jaime negó con la cabeza». No hiciste lo que cualquiera haría. Te quedaste. ¿La viste?» Liliana no supo qué decir a eso, así que solo asintió y miró hacia abajo a Susana. El agarre de la niña no se había aflojado. Jaime se puso de pie y le ofreció una mano a Liliana para ayudarla a levantarse. Ella la tomó con cautela. Al levantarse, Susana la soltó, pero se quedó cerca de su lado. Sus ojos se dirigieron brevemente a su padre, luego de nuevo hacia abajo. Jaime lo notó. Se aclaró la garganta, intentó sonreír. «Hay una cafetería a la vuelta. ¿Puedo comprarte algo? Solo para dar las gracias». Liliana dudó. Había sido un día largo. Sus zapatos le dolían y normalmente no salía a tomar café con extraños. Pero entonces Susana levantó la mano y tomó la suya, pequeña y cálida. «Por favor», susurró la niña. Liliana parpadeó. Era la primera vez que Susana hablaba desde que se conocieron. Miró a Jaime, luego asintió. «Está bien, pero solo si ella pide algo dulce». En la cafetería, se sentaron en una mesita junto a la ventana. Susana se acurrucó al lado de Liliana mojando pedazos de galleta en un vaso de leche. Jaime se sentó enfrente, los dedos curvados alrededor de su café como si lo anclara. No le preguntó a Liliana sobre su trabajo, su pasado o su edad. Solo preguntó sobre Susana. «¿Habló antes de que yo llegara?» «No mucho», dijo Liliana, «pero escuchó». Respondió a las historias. Jaime asintió lentamente. Solía ser tan platicadora, pero las cosas cambiaron. Su mamá se fue hace 2 años. Sin despedida, solo se fue. Liliana no habló, pero su pecho dolió. «No me ha llamado papá en casi 1 año», agregó Jaime en voz baja. «Ahora es solo Jaime, como si fuera alguien de paso». Liliana miró a Susana, que ahora trazaba formas en la condensación de su vaso. «No te tiene miedo», dijo Liliana suavemente. «Tiene miedo de amar a alguien y perderlo de nuevo». Jaime levantó la vista, sorprendido. Luego miró hacia abajo. «Sabacotalet, pero no sé cómo alcanzarla ya. Todo lo que hago se siente mal». «Estás intentándolo», dijo Liliana. Ella lo ve aunque no sepa cómo decirlo. Cuando fue hora de irse, Jaime pagó. Afuera el cielo se había suavizado en tonos violetas. Una brisa removió las hojas. Se pararon en la banqueta en silencio. Ninguno parecía listo para separarse. Entonces, sin aviso, Susana se volvió y rodeó la cintura de Liliana con sus brazos. Liliana se congeló. La niña presionó su cara contra el lado de Liliana, sus deditos aferrándose fuerte. «Me hiciste no tener miedo ya», susurró Susana. «¿Serás mi amiga?» Liliana se arrodilló, su voz atrapada en la garganta.
Claro que sí. Jaime se quedó quieto, manos apretadas. Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Los observó, a su hija en los brazos de alguien más, y algo en él cambió. Su expresión vaciló entre maravilla y tristeza, gratitud e incredulidad. Cuando Susana finalmente retrocedió, Jaime miró a Liliana como si la viera por primera vez. «Te debo más de lo que sabes», dijo, su voz ronca. Liliana negó con la cabeza. Ella solo necesitaba que alguien la viera. Jaime miró a Susana. «Y de alguna manera te dejó a ti». Liliana se volvió para irse. Sintió los ojos de Susana en ella todo el camino, y el silencio de Jaime, aún colgando en el aire, se sintió como el inicio de algo no dicho. Pasaron 3 días con nada más que silencio. Liliana trató de no pensar en el hombre del parque o en la niña que la había arzazata, tabía que quitasa. Razóclo con tanta confianza desesperada. Se dijo que solo había sido un momento extraño y conmovedor, una pausa en sus vidas, significativo pero temporal, hasta que sonó su teléfono. Era un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la hizo contestar. «Señorita Liliana», dijo una voz de mujer, profesional pero cálida. «Soy Adriana, la asistente del señor Jiménez. Él me pidió que me comunicara directamente con usted». «Señor Jiménez», repitió Liliana confundida. «Sí, Jaime Jiménez, el padre de Susana». Liliana contuvo el aliento. «El señor Jiménez le gustaría ofrecerle formalmente un puesto», continuó Adriana. «Niñera de tiempo completo para la señorita Susana. El salario sería 3 veces su tarifa actual, con prestaciones incluidas, y flexibilidad total alrededor del horario de cuidados de su abuela». Liliana se sentó congelada en su pequeña cocina, una mano aferrando el borde de la mesa. Sus pensamientos eran un torbellino de incredulidad. «¿Es en serio?» «Completamente», dijo. Palabras exactas. Es la primera persona con la que Susana sonrió en un año. «Encuéntrala». Liliana quiso decir no. Se sentía demasiado repentino. Demasiado. Pero entonces pensó en su abuela, las cuentas acumuladas, los medicamentos que estiraban para que duraran, el tamaño que su abuela intentaba ocultar. Así que dijo sí. A la mañana siguiente, Adriana mandó un coche. En el momento en que dobló hacia la entrada privada, Liliana supo que no estaba entrando en nada ordinario. La reja sola era más alta que cualquier edificio de departamentos en el que había vivido. La finca más allá parecía salida de un sueño. Elegante, moderna, vidrio y piedra y luz abierta. Un hombre de traje negro abrió su puerta. Otro la escoltó a la entrada principal. Liliana seguía mirando alrededor como si alguien fuera a reír y decir que era una broma, pero nadie lo hizo. La puerta principal se abrió antes de que tocara. Susana vino corriendo descalza sobre los pisos de mármol. Mimi el conejo colgando de una mano, su carita iluminada como sol rompiendo la niebla. Sin dudar, se lanzó a los brazos de Liliana. «¿Volviste?», gritó. Liliana la atrapó, atónita y conmovida. «Claro que sí, gatita». Detrás de ellas, Jaime apareció en lo alto de la escalera. Se veía diferente hoy, aún vestido simplemente con una camisa oscura y jeans, pero la luz detrás lo ponía en contraste más nítido. Era cada centímetro el hombre que describían en artículos de noticias que ella leería después. Esquivo, poderoso, intimidante. Y sin embargo la miró como si nada de eso importara. «Hola», dijo casi torpemente. «Hola», respondió Liliana. La guió por la casa, no como alarde de riqueza, sino más como alguien calladamente nervioso, tratando de explicarse sin palabras. La casa era hermosa, sí, pero extrañamente tranquila, casi demasiado perfecta, como si nadie realmente viviera en ella. «Ella la manda», dijo Jaime con una mirada hacia Susana, que ahora le mostraba a Liliana su recámara. «Pero siempre se ha sentido vacía». Liliana asintió, entendiendo más de lo que esperaba. Cuando estuvieron solos por un momento, Jaime habló suavemente.
Sé que todo esto es abrumador. Eso es una palabra para describirlo, dijo Liliana medio sonriendo. Jaime rió, luego se puso serio de nuevo. Nunca quise que Susana fuera cuidada por mí, por lo que tengo o represento. He contratado a Lura, algunas de las mejores personas en esta ciudad, pero ninguna la hizo reír. Se pausó. Tú lo hiciste ese día en el parque. Ella rió, corrió, tomó la mano de alguien. Liliana bajó los ojos, insegura de cómo tomar un elogio tan íntimo. No te estoy contratando porque piense que eres perfecta, dijo gentilmente. Te estoy pidiendo ayuda de la primera persona que la vio. No los encabezados, no mi nombre, solo a ella. Liliana levantó la vista y encontró sus ojos. Por primera vez, vio algo vulnerable allí. No el CEO, no el millonario, solo un padre pidiendo que alguien lo ayude a alcanzar a su hija. Asintió. Entonces, ayudémosla a sentirse segura de nuevo. Los días comenzaron a sentarse en un ritmo, como una melodía tranquila construyéndose en el fondo de una vida que alguna vez fue demasiado silenciosa. Liliana llegaba cada mañana al sonido de Susana caminando por el pasillo en sus pantuflas de conejito. Mimi el conejo bajó un brazo. La niña nunca corría o gritaba, ni siquiera cuando estaba feliz. Su alegría venía en sonrisas calladas, en la forma en que deslizaba su mano en la de Liliana sin pedirlo, o en cómo esperaba en lo alto de las escaleras cuando sabía que Liliana estaba cerca. Apenas hablaba con el personal, ni siquiera con Jaime. Solo con Liliana. Liliana no empujaba. No le preguntaba a Susana por qué no llamaba a su padre papi o por qué se encogía cuando las puertas se cerraban demasiado fuerte. En cambio, solo hacía espacio. Escuchaba. Se sentaba a su lado durante el tiempo de colorear. Dejaba que Susana le leyera historias a Mimi en voz alta, incluso cuando las palabras no coincidían con la página. Lentamente, gentilmente, Susana comenzó a suavizarse, pero solo con ella. Jaime mantenía su distancia. Siempre era cortés, siempre agradecido, pero había una vacilación en sus ojos, como un hombre afraid de romper algo demasiado frágil. A veces Liliana lo encontraba parado justo fuera de la puerta de Susana mientras jugaban, escuchando en silencio, pero nunca entrando. Una tarde, mientras Liliana se preparaba para irse, encontró a Jaime en la cocina con una taza de té frío. «No me habla», dijo casi demasiado bajo. Liliana pausó, recargándose en el marco de la puerta. Jaime dio una sonrisa cansada. «¿Te habla a ti, pero conmigo? Es como si fuera un extraño. Es demasiado educada para gritarle». «No está enojada», dijo Liliana suavemente. «Está asustada. Ha cargado más de lo que muchos adultos conozco». Él miró su taza. «Me dijo ayer», agregó Liliana, «que no te gustan los abrazos». Jaime levantó la vista bruscamente. «¿Qué? Eso no es cierto». «Lo sé», dijo Liliana, «pero ella cree que sí. En algún punto se le metió la idea de que mostrar afecto podría molestarte». Jaime miró a otro lado, su expresión doblándose en algo pesado. «Escuchó a su madre una vez», murmuró. «Solo sabía cómo dirigir una empresa, no una familia». El pecho de Liliana dolió. ¿Lo creyó? El silencio entre ellos se extendió. «Aún te necesita», dijo Liliana en voz baja. «Solo no sabe cómo alcanzarte. Tal vez podrías empezar con algo pequeño, como leerle a la hora de dormir». Jaime parpadeó. «No querrá eso». «Tal vez sí», dijo Liliana, «aunque no lo diga». Esa noche, Jaime se paró torpemente en la puerta de la habitación. La habitación de Susana, un libro en mano. Liliana se quedó afuera, escuchando. Susana no protestó, pero tampoco lo enfrentó. Se acostó de lado, Mimi en sus brazos, ojos abiertos y quietos. Jaime leyó de todos modos, tropezando al principio, luego encontrando su ritmo.
La noche siguiente se volvió ligeramente hacia él. La tercera noche, no se encogió cuando se sentó en el borde de su cama. Y para la segunda semana, Susana se inclinó gentilmente en su hombro y se durmió allí, su manita descansando sobre la de él. Cuando Liliana pasó y los vio así, Jaime congelado, apenas respirando, como si temiera que moverse terminara el momento, cerró la puerta en silencio y los dejó allí. Más tarde esa noche, Liliana encontró un pequeño pedazo de papel arrugado en la mesa de arte en el cuarto de juegos de Susana. Era un dibujo hecho en líneas coloridas e inestables. Una figura alta con cabello castaño, tomada de la mano con una niña pequeña. Y arriba, escrito en letras tambaleantes, «Amo a mi papi más». Liliana no dudó. Lo dejó en el escritorio de Jaime, justo en el centro donde lo vería primero. No dejó una nota. No dijo una palabra. Pero horas después, mucho después de que todos se hubieran ido a dormir, Jaime se sentó solo en su oficina. La única luz venía del papel en sus manos y el pálido brillo azul de la ciudad fuera de la ventana. Sostuvo el dibujo como si fuera cristal. Sus dedos temblaron. Y entonces, en silencio, sin aviso, lágrimas rodaron por su cara. No las limpió. Solo se sentó allí en el silencio de la noche, lamentando todo en lo que había fallado y comenzando quizás por primera vez a creer que podría tener una segunda oportunidad. Comenzó con un paseo, una tarde tranquila. Liliana había llevado a Susana a la pequeña librería café en el centro, la que tiene ventanas pintadas y malvaviscos gratis para niños. Susana había reído, realmente reído mientras paseaban de regreso por el parque. Mimi bajó un brazo, un bigotito de chocolate bajo su nariz. Liliana no pensó nada hasta la mañana siguiente. Se despertó con su teléfono zumbando sin parar, llamadas perdidas, docenas de mensajes, un texto de Adriana, corto y urgente, no entres en línea. Pero Liliana ya lo había hecho. Salpicadas en sitios de chismes y encabezados clickbait estaban fotos tomadas de lejos, granuladas pero claras. Liliana sosteniendo la mano de Susana. Liliana agachándose para amarrar su agujeta. Liliana riendo mientras Susana apuntaba a algo fuera de cuadro y el encabezado debajo de ellas, niñera del tech millonario Jaime Jiménez. ¿Está saliendo con su rubia babysitter? El artículo era brutal en sus implicaciones. Pintaba a Liliana como una interesada, una seductora, alguien usando a la niña para acercarse al dinero. Los comentarios eran peores. Movida clásica. Acércate al chamaco primero. No la culpo. Está guapo y forrado. Pobre niña, es solo un peón. Liliana se sintió físicamente enferma. Sus manos temblaron mientras desplazaba. Su garganta se apretó. Todo en lo que podía pensar era en Susana. Dulce, suave Susana. Y cómo este circo la confundiría y lastimaría. Cómo Jaime sería que tú, arrastrado también. Su empresa, su imagen, su hija. Para el mediodía, Liliana ya había empacado su bolsa. Cuando Jaime llegó a casa temprano esa tarde, lo recibió en la puerta con su carta de renuncia. «No puedo quedarme», dijo rápido antes de que hablara. «Esto va a lastimarla a ella y a ti. Ya lo está haciendo. Sasiankano». «Liliana, espera». «No». Su voz se quebró. «Me importa demasiado para ser la razón de que tenga miedo de nuevo. Lo siento». Susana vino corriendo confundida, oyendo voces altas. Se detuvo cuando vio a Liliana con su bolsa. «¿Te vas?», preguntó, voz temblando. Liliana se arrodilló. «Solo por un ratito, chiquita». La cara de Susana cayó. «Pero iba a mostrarte mi dibujo. Nos hice en el jardín». Liliana contuvo lágrimas y la abrazó fuerte. «Guárdalo para mí». «Ok». Esa noche, Susana se negó a comer. Se acurrucó en su cama con Mimi. Lloró en las orejas del conejo de peluche, susurrando el nombre de Liliana como una oración. Jaime se paró fuera de su puerta, impotente. La prensa no cedió. Reporteros acamparon fuera de la casa.
fotógrafos intentaron sobornar al personal por información interna. La especulación en línea se salió de control. Al día siguiente, Jaime canceló todas sus reuniones. Se paró en el podio de una conferencia de prensa apresuradamente armada. Flashes de cámaras, reporteros gritando unos sobre otros. Levantó una mano y siguió el silencio. Me llamo Jaime Jiménez. Nunca he respondido al chisme antes porque usualmente es solo ruido, pero esto es diferente. Pausó. Liliana no es mi novia. No es alguien buscando dinero o fama. Es la mujer que salvó a mi hija en un parque cuando estaba demasiado asustada para hablar. Su voz vaciló ligeramente. Es la única persona que Susana deja que la arrope en la noche. Es la primera persona en la que mi hija ha confiado en años. Flashes de cámaras iluminaron la sala como relámpagos, pero Jaime no parpadeó. No es solo una niñera, dijo lentamente. Es la razón por la que recordé cómo ser padre y recordó a una niña cómo sentirse segura de nuevo. La sala estaba quieta. Jaime miró directo a las cámaras. Así que antes de que alguien más escriba otra palabra, quiero que sepan que es familia y la protegeré como tal. De regreso en casa, en la penumbra tranquila del cuarto de huéspedes que Liliana usaba para dormir, Susana estaba acurrucada bajo la cobija viendo a su padre hablar en la TV. Cuando dijo es familia, Susana susurró a nadie. Lo sabía. Liliana volvió 2 días después de la conferencia de prensa. Sin grandes gestos, sin retornos dramáticos, solo el clic suave de la puerta principal, el sonido de Mimi el conejo cayendo suavemente mientras Susana soltaba su juguete y corría a los brazos de Liliana. Desde ese momento, todo cambió. Ya no era solo la niñera. Jaime no le asignaba tareas. Se movía por la casa con la facilidad de alguien que pertenecía, no porque ocupara espacio, sino porque su presencia llenaba los que siempre habían estado vacíos. En el desayuno, Susana esperaba a que Liliana sirviera el jugo. En la noche, solo dormía si Liliana las esropaba. Jaime empezó a mandarle mensajes a Liliana con fotos durante su día de trabajo. Susana haciendo rompecabezas, dibujando retratos en crayón de nuestra casa, preguntando cuándo volvería Liliana. Aún así, a pesar de la cercanía no dicha, nada se decía en voz alta. Permanecían cuidadosos, respetuosos, atados por una línea invisible que ninguno se atrevía a cruzar, incluso mientras el silencio entre ellos se volvía más pesado con cada mirada compartida. Entonces vino la noche en que Susana se enfermó. Empezó con una tos pequeña en la cena, pero para la medianoche, su temperatura había que está más fierit. Liliana trató de no entrar en pánico. Había visto niños enfermos antes, pero Susana no era como otros niños. No se quejaba, solo se ponía más y más callada. Su cuerpecito acurrucado en la cama, sus mejillas ardiendo. Jaime estaba fuera de la ciudad, cerrando un trato en la costa oeste. Su vuelo de regreso no era hasta la mañana siguiente. Liliana se sentó al lado de la cama de Susana, esponjando su frente, susurrando historias, tarareando nanas. En algún punto de la noche, se subió a la cama a su lado, cuidadosa de no mover las cobijas, y sostuvo a la niña contra su pecho. Susana se movió solo una vez, su manita extendiéndose en la oscuridad y curvándose alrededor de los dedos de Liliana. Cuando Jaime llegó a casa a las 3 del, exhausto y tenso por la preocupación, ni siquiera paró para cambiarse el abrigo. Fue directo a la habitación de Susana. La luz del pasillo se filtró suavemente y se detuvo. Allí estaban, su hija y la mujer que había convertido su casa en algo que se sentía como un hogar. Liliana dormida, su cabeza descansando justo al lado de la de Susana. Un brazo protectoramente alrededor de la niña. La mano de Susana sosteniendo las de ambas como un lazo frágil, como si ella fuera la que las mantenía unidas. Jaime no se movió. No habló. Simplemente se paró allí, pecho subiendo y bajando con algo que no se había permitido sentir en años. Gratitud, un amor doloroso, abrumador. Retrocedió de la habitación Kersa. Separación,
tan silenciosamente como había que haga. Sentrate a los yesat. Sábado tiempo se El suave charco de luz junto a la ventana de la sala se sentó con uno de los libros favoritos de Liliana, un libro de bolsillo desgastado que siempre llevaba en su bolso. Tenía manchas de pintura en las esquinas de cuando Susana lo había decorado. Liliana nunca parecía importarle. Lo abrió en la cubierta interior y comenzó a escribir. Escribir. No un mensaje, no un correo. Una carta, algo real, algo que pudiera sostener. Liliana, si estás leyendo esto, entonces probablemente no tuve el valor de decirlo en voz alta. Así que aquí está en tinta, en mi letra torpe. Nunca fuiste solo una cuidadora. Eres la fuerza tranquila que esta casa no sabía que necesitaba. La voz gentil que alcanzó a mi hija cuando yo no podía. La que le enseñó a sonreír de nuevo, confiar de nuevo, amar de nuevo. Le diste Susana de vuelta a mí. Pero más que eso, me diste de vuelta a mí mismo. No sé cuándo pasó. Tal vez fue la primera vez que te vi limpiarle el chocolate de la nariz, o cuando te caché bailando en la cocina con ella como si el mundo no estuviera viendo. Tal vez fue esta noche viéndote sostenerla como si fuera tuya. Pero sí sé esto. Si no lo has notado aún, Liliana, has estado sosteniendo ambos nuestros corazones por mucho tiempo. Jaime. Deslizó la carta en el libro, lo colocó gentilmente en el sillón de su habitación y caminó de regreso arriba. Esa noche, Liliana se movió solo una vez. Sintió algo en el aire, algo tierno, no dicho, pero no despertó. No aún, pero pronto. Jaime no propuso con diamantes o alarde. No hubo azotea con velas, no orquesta tocando de fondo, no multitud esperando aplaudir. En cambio, apareció en una pequeña casa desgastada al borde de la ciudad, sosteniendo un ramo de margaritas y una lata de galletas de mantequilla. Liliana abrió la puerta y se congeló. No dijo nada al principio, solo ofreció una sonrisa tímida. Luego, viendo su sorpresa, levantó ligeramente la lata. «Para tu abuela», dijo. Mencionó una vez que le recordaban a Inglaterra. Liliana parpadeó, insegura si reír o llorar. Su abuela se sentó en la mesa de la cocina tejiendo una cobijita para bebé, para ningún bebé en particular. Cuando Jaime entró, se quitó el abrigo y la saludó como si se conocieran de años. Y entonces preguntó, «¿No a Liliana?» «¿Puedo tener su bendición?», dijo Jaime suavemente, «para cuidar a su nieta por el resto de su vida». Hubo silencio. La habitación contuvo el aliento. La abuela de Liliana levantó la vista, ojos nublados por la edad, pero aún agudos con sabiduría. «¿La amarás con gentileza?», preguntó. «Con todo lo que tengo», respondió Jaime. Asintió una vez. «Entonces sí, puedes». Lágrimas brotaron en los ojos de Liliana. Se volvió, pero Jaime atrapó su mano y la sostuvo sin una palabra. El compromiso no fue grandioso. Fue correcto. Eligieron celebrar la ceremonia en el parque, el lugar donde todo comenzó. Una esquina tranquila bajo un árbol que proyectaba sombras doradas en el sol de la tarde. No hubo smokines, no escenario, solo un mantel de picnic blanco, una canasta de comida y gente que importaba. Liliana usó un vestido simple color marfil, su cabello dorado en la luz, trenzado suelto, una margarita detrás de una oreja. Jaime usó una camisa de lino y sin corbata. Se veía más como un hombre que como un millonario. Y Susana, ella era la estrella. Vestida en un vestidito blanco con mangas de encaje y zapatos brillosos, sostuvo un pequeño ramo de flores silvestres. Sus rizos rebotaban mientras marchaba hacia Liliana con determinación y alegría. Agarró la mano de Liliana y la jaló hacia adelante hacia Jaime, que esperaba con ojos nerviosos y un corazón abierto. Y entonces, lo suficientemente fuerte para que cada pájaro y ardilla en el parque oyera, gritó, «¡Traje a mami con papi! ¡La traje a casa!». Risas estallaron. Liliana cubrió su cara con una mano, sonriendo a través de lágrimas. Jaime se arrodilló, no con un anillo,
sino con ambas manos extendiéndose por las suyas. «Sin diamantes», susurró. «¿Solo esta vida contigo?» Ella asintió. «Sí, 1000 veces». «Sí». 1 año después, el horizonte de la ciudad aún se elevaba alto sobre el parque donde todo comenzó. Pero todo había cambiado. Liliana ahora llevaba una confianza diferente. Ya no la joven cansada robando unos minutos tranquilos en una banca desgastada con un libro viejo. Caminaba con propósito y calidez. Su nombre ahora impreso en la puerta de una oficina pequeña pero poderosa al borde del centro. La Fundación Momento en el parque, ayudando a niños a sanar un corazón a la vez. Ahora se Paseki. Era la directora elegida por Jaime para liderar la organización sin fines de lucro que habían co-creado. Inspirada por Susana y el momento que había cambiado las vidas de los 3, la misión era simple: proporcionar cuidado emocional, espacios seguros y salidas creativas para niños pasando por trauma, pérdida o silencio. La fundación se asociaba con escuelas y centros comunitarios. Construían rincones de juego en hospitales, entrenaban cuidadores, ofrecían terapia de arte gratuita, talleres de cuentos y guía gentil. Y en cada paquete de bienvenida dado a un nuevo niño, había un conejito suave llamado Mimi. Liliana se aseguraba de ello. Susana, ahora de 6 y llena de chispa, se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. Corría por los pasillos después de la escuela, dejando rastros de brillantina y dibujos pegados en cada escritorio. Reía fácilmente ahora, abrazaba libremente. Llamaba a Jaime Papi cada mañana. Y cada noche llamaba a Liliana Mami. La distancia que alguna vez estuvo como una pared entre padre e hija había desaparecido. No con fuerza, sino con paciencia, ternura y tiempo. En casa Jaime aún era el CEO de un imperio tech mayor, pero debajo de la superficie de trajes y reuniones permanecía aterrizado, presente, cambiado. Ya no era el hombre afraid del toque o el silencio o las cosas suaves. Se arrodillaba al lado de la cama de su hija cada noche y le leía historias. Le preparaba té a Liliana cuando trabajaba tarde. Construía un jardín con Susana los fines de semana donde plantaban no me olvides, margaritas y girasoles. Y a veces justo después del atardecer, los 3 regresaban a esa banca en el parque, su banca. Una mañana fresca de otoño, Jaime se sentó para una rara entrevista con una revista de negocios conocida. El periodista le hizo una pregunta estándar. ¿Cuál es la decisión más pivotal que has tomado en tu carrera? Jaime sonrió. Miró por la ventana donde Liliana y Susana reían por un cono de nieve derramado. Y entonces respondió sin dudar. He tomado decisiones de miles de millones de dólares, dijo. Pero ninguna se compara con el día que me detuve en ese parque y vi a una joven sosteniendo a mi hija como si ya fuera parte de nuestra familia. Pausó. Era solo una niñera sentada en una banca comiendo una torta. Pero ese momento me devolvió las 2 cosas que pensé había perdido para siempre: confianza y amor. Si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poco, si te recordó que el amor no siempre llega en grandes gestos, sino a veces en el acto callado de sentarse al lado de un niño asustado en una banca de parque, entonces por favor toma un momento para apoyar nuestro canal. Suscríbete para más historias que tocan el alma, que sanan, inspiran y nos recuerdan la bondad que aún queda en este mundo. Y no olvides dar like para hacernos saber que estas historias importan. Aquí en Historias que tocan el alma, creemos que un momento, un acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Gracias por ver y recuerda, los gestos más pequeños a menudo dejan las marcas más grandes en el alma.